Pocas veces en la vida te topas con situaciones que realmente logran sorprenderte. Y lo más impresionante resulta cuando luego de varios años es cuando te das cuenta que aún estando enfrente de tus narices, no habías notado el brillo de una joya que el tiempo jamás borrará de tu memoria. Esto es lo que me pasó con una maravilla llamada BioShock, y que aún sabiendo por comentarios de mis amigos que es una especie de obra maestra moderna, no había tenido la oportunidad de probar. Pero hace un mes exactamente, decidí embarcarme en una fantástica aventura hacia las profundidades de Rapture, el paraíso de Los Ángeles, donde quiero vivir mi jubilación. ¿Cómo están, Osarus? Los saluda el Chango, y hoy en Osaru Gaming vamos a descubrir los misterios detrás de BioShock, el que sencillamente podría ser la obra maestra que necesitó el gaming para tener su siguiente evolución. Empezamos. El equipo detrás de BioShock es uno que en el mundo de las consolas no era muy conocido, ya que sus grandes obras están ligadas a la Master Race. Pero luego de un fallido System Shock 2, deciden tomar el riesgo de dar un giro, logrando dar con la fórmula perfecta entre la acción y el suspenso, y que colocaron a Irrational Games dentro de los desarrolladores más grandes de todos los tiempos. El concepto detrás de esta obra maestra es uno que podría ser sacado de las grandes mentes del suspenso y el horror, ya que no titubea al momento de hacerte sentir que eres prisionero de tus pensamientos y ver en Rapture a un ser con conciencia propia, plagado de la crema innata del egocentrismo mundial, cumpliendo con su papel de ser la ciudad donde se desarrollan los eventos del juego, convertirse de a poco en una tumba submarina disfrazada de esperanza. Hablemos de las mecánicas de juego de BioShock y su infinito número de posibilidades al momento de experimentar con los entornos. El juego nos permite hacer uso de plásmidos que nos otorgan habilidades elementales. Imagina que estás rodeado de enemigos y logras ver a pocos metros de tu encuentro con la muerte un charco de agua. Pues, lo que te dice el juego es que al usar tu habilidad eléctrica vas a lograr electrificar toda la zona y sin mayor esfuerzo atravesar ese obstáculo que de lo contrario hubiera significado la pérdida de la partida. Y es que ese es un punto muy importante del juego. No todo es explosiones y balas. Debes usar tu cabeza para, más allá de resolver elaborados acertijos, comprender las debilidades de los enemigos que realmente te pueden significar un dolor en el trasero si solo te dedicas a gastar cada uno de los cartuchos de tu arma. Por otro lado, la ética de Rapture es algo imperceptible al momento de la búsqueda de poder, y la única forma que tendremos de expandir nuestras habilidades a niveles extraordinarios es despojando de vida a pequeños seres que lo único que anhelan es la protección que les otorga su Big Daddy. Engendros que fueron despojados de toda humanidad y que se encuentran al cargo de las Little Sisters, seres que son el resultado de macabros experimentos que nutrieron su existencia del tan deseado elemento llamado Adam. La gran diferencia entre BioShock y un shooter tradicional radica en que no solo debes subir el conteo de kills, más bien debes usar todos tus sentidos para emplear de mejor manera lo sencillo pero inmersivo de su jugabilidad. Un botón para disparar un arma de fuego y otro para usar tus poderes elementales es todo lo que necesitas para sobrevivir mientras te abres camino desentrañando el verdadero significado de este intento de utopía. Ojo, aquí no estamos hablando de magias y hechicerías. Aquí hablamos de lo que la mente humana fue capaz de desarrollar gracias a aberrantes experimentos a los que fueron sometidos un sinnúmero de infelices que sintieron de primera mano el horror de verse a sí mismos como carnada para el futuro. Otro punto que tenemos que resaltar es el magistral trabajo de los efectos de sonido que tiene el juego, puesto que en diversas ocasiones juega con la psicología de la situación y pasa de ser un recurso de inmersión para el jugador a un ser con inteligencia propia que nos llevará al borde de la locura al hacernos pensar que estamos siendo perseguidos por un ser invisible que solo busca nuestra perdición. Oh God! Y es que las voces de los adictos al Adam es algo que muy difícilmente vas a poder olvidar a lo largo de tu partida. Ni dioses ni reyes, solo el hombre.
Una frase que nos hace entender inmediatamente cuál era la forma de pensar de quienes eran los elegidos por Rapture, ya que en la búsqueda de hiperhumanizarse y encontrar la perfección del ser, todo era permitido. Y el resultado de estas aberraciones es lo que deambula sin alma por una ciudad que pronto se convirtió en un infierno para la mente sobre la tierra. Ken Levine será por siempre un genio de bajo perfil, pero que gracias a su visión logró darnos el que para la fecha de su salida era conocido como el mejor juego de aquella generación, que no titubeó al momento de plasmar los horrores del desequilibrio humano y que llevó al siguiente nivel el desarrollo de videojuegos. BioShock es una oda al ingenio, una carta de amor a la psicología más allá de lo audiovisual. Un juego que vivirá por siempre como el grito de desesperación por una bocanada de vida en una industria que se vuelve cada vez más genérica. Esto fue todo por este video, Sarus. Espero que realmente hayan disfrutado de esta aventura por el maravilloso Rapture. Por favor, ayúdanos dejando tu gran like y activando la campanita de notificaciones. Comparte el video con tus amigos y coméntanos de tu experiencia con este maravilloso título. Se despide de ustedes el Chango. Nos vemos.